Buenas noches, audiencia. Soy la doctora Marjorie Fiorella Basilio Vázquez, médico cirujano, actualmente estudiante de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marco y médico residente del segundo año de la especialidad de anestesiología del Hospital Nacional 2 de Mayo. El tema que voy a abordar en estos momentos es el método de posicionamiento y comprobación para un tubo de doble lumen. El tubo de doble lumen es un dispositivo utilizado para el aislamiento unipulmonar, utilizado por los anestesiólogos para cirugías torácicas, ya sea de emergencia o electivas en sala de operaciones. En mi contenido vamos a tener los objetivos, luego las técnicas de inserción de este tubo de doble lumen, luego los métodos de comprobación de un adecuado posicionamiento del tubo de doble lumen y por último las conclusiones. Mis objetivos radican en explicar métodos prácticos para verificar la colocación de un tubo de doble lumen, en realidad ante la falta tal vez del equipamiento necesario, que es el broncofibroscopio para este procedimiento, que en realidad no vamos a encontrarlos en todos los hospitales, generalmente a partir del tercer nivel, en el Ministerio de Salud principalmente, y en algunos hospitales del Seguro Social. Reconocer la importancia de una ventilación unipulmonar en cirugías torácicas de emergencia. Vamos a iniciar explicando, qué es el aislamiento unipulmonar. Viene a ser la interrupción selectiva de la ventilación en un pulmón o en un segmento de este, ya sea un colapso pulmonar total o selectivo. ¿Cuál es el objetivo principal de esta maniobra? Pues va a ser establecer una comunicación permeable entre el pulmón, que va a ser excluido de la respiración, y el medio ambiente, que va a permitir la evacuación de sustancias contaminantes, generalmente o frecuentemente sangre o pus, y así evitar la contaminación del pulmón contralateral, que va a ser el que va a dar la mayor ventilación y el intercambio gaseoso en nuestros pacientes ya con anestesia. Entonces, la técnica de inserción de este tubo de doble lumen existen dos. Una es la inserción ciega y la otra es la colocación guiada bajo fibroscopía óptica. Una inserción ciega es la que realizamos en sala de operaciones con cualquier laringoscopio, y donde visualizamos las cuerdas vocales. Vamos a ingresar con este tubo hasta llegar más o menos a la carina. Se va a sentir un poco de resistencia y se va a ir girando siempre en 90 grados, ¿no? Se va a seguir avanzando hasta que se va a encontrar una resistencia total, donde vamos a comenzar iniciando insuflando el manguito traqueal, que viene dos manguitos especificados en este tubo de doble lumen, para asegurar la ventilación de dos pulmones. Y luego vamos a insuflar el manguito bronquial para ver la colocación correcta ya de esta ventilación unipulmonar. Todo se va a verificar inicialmente mediante la auscultación, mediante el bloqueo de estos dos ingresos de aire, en el organismo. Se va bloqueando primero el manguito traqueal, que es el que da ventilación a los dos pulmones, y se va auscultando. Si se bloquea el traqueal, va a quedar libre el bronquial, y ese pulmón que está ventilado por el bronquial, se va a escuchar el murmullo vesicular, y en el otro, pues no. Ahora, ya con una técnica de colocación guiada por fibra óptica, eso ya cuando el mismo tubo contiene una luz, un video o con videolaringoscopía, se puede observar todo el ingreso y todo el movimiento que hace, todo el recorrido que genera en el árbol traqueobronquial. ¿Cuándo llamamos una mala posición de este tubo de doble lumen? ¿Qué es? Pues es cuando el tubo está colocado fuera del lugar, ¿no? Y va a generar problemas clínicos si no se corrige adecuadamente. Lo que vamos a encontrar es en el paciente hipoxia, va a haber desaturación, posteriormente se van a auscultar atelectasias, va a haber reflejado en la ventilación mecánica el aumento de las presiones de las vías aéreas, un aumento de secreciones y el incremento de la posibilidad de infecciones. Definición objetiva es la desviación del lugar óptimo en 0.5 centímetros
habiendo múltiples metaanálisis, como están observando en la otra tabla, que es una referencia de la revista clínica que he puesto abajo de esta imagen. Algunos consideran a partir de 1 centímetro, pero la mayoría se basa en 0.5 centímetros. Y la mala posición, lamentablemente, es bastante frecuente. Entonces, lo ideal es el broncofibroscopio, pero hay más métodos en los que uno puede ir sumando, ya que uno, como digo, no tienen todos los hospitales esta herramienta. Ahora, ¿cómo vamos a verificar un correcto posicionamiento del tubo de doble lumen? He puesto los 4 métodos más conocidos, más fáciles, que están a la mano. El método clínico auscultatorio, el monitoreo de la ventilación mecánica, la ecografía pulmonar y el gold estándar, y siempre va a ser la broncofibroscopía flexible. Al siguiente he puesto un resumen del artículo que está del 2022, un artículo coreano. Añade también la tomografía de impedancia eléctrica, la cual lamentablemente no es utilizado. Es más, en nuestro país la mayoría que contamos, incluso por facilidad, nos dan los tubos de doble lumen izquierdo. A veces vas a encontrar más este tipo de tubo de doble lumen porque anatómicamente es más seguro colocarlo en el paciente que el derecho, ya sea por la anatomía, a pesar de que el derecho es más fácil de intubar. El ángulo que genera en el árbol tronquio-bronquial es de 30 grados, a diferencia de 45 grados del bronquio izquierdo. La distancia entre la carina y la bifurcación del bronquio derecho-izquierdo es mucho mayor en el izquierdo, entonces usamos el tubo de doble lumen izquierdo. Entonces, eso tenemos que ir preparados los anestesiólogos en ser expertos en ese tipo de posicionamiento. Esto es la broncofibroscopía. Aquí este es un video, lo voy a mostrar, un poco más didáctico. Ahí se van a observar, un minuto, se va a observar las cuerdas vocales están abriendo. Aquí se va a ingresar con el tubo de doble lumen y se va a hacer la angulación en 90 grados, ¿no? Vamos a darle la angulación y ese es el CAF bronquial, que se ingresa primero porque es el que está más distal. Ese es el CAF traqueal, que se va a insuflar primero y luego mediante eso tiene 2 direcciones. Esto azul es el traqueal y el otro es el bronquial. Entonces, en mujeres vamos a dejarlo generalmente en 27 centímetros y en varones un poco más profundo porque hay fórmulas que tienen que ver mucho con la altura y pues estadísticamente los varones generalmente son un poco más altos. Las mujeres se consideran estas cifras. Acá vemos la capnografía, que no hay un aumento de presiones, ¿no? Y esta es la confirmación con el gold estándar, que es la broncofibroscopía. Se ingresa, este es el broncofibroscopio, primero por el lado traqueal, para buscar el CAF traqueal, y se va a observar a nivel superior, aquí está el CAF traqueal, y se va a ver libre el derecho. Entonces, cuando se clampe el traqueal, vamos a escuchar el aire ingresa al bronquio derecho y al bronquio izquierdo. Y cuando se clampa el CAF bronquial, solamente se va a auscultar uno. Aquí vemos una imagen, esto es de anatomía, referente para identificar la posición en la carina del CAF traqueal y del CAF bronquial. Vamos a ver pues que mientras más más periférico van a ser más longitudinal los anillos bronquiales, igual a más arriba más longitudinal los anillos traqueales, y esto es la mala posición, o en el derecho y en el izquierdo. Tener mucho cuidado en la intubación de doble lumen derecho, porque al ser esta distancia un poco más corta, hay la posibilidad de que esta CAF bronquial
sea más superior y completamente elimine toda la oxigenación de este lóbulo superior del bronquio derecho, generando una necrosis y por último la imposibilidad de intercambio gaseoso y la pérdida de ese tejido. Ahora, ese es un artículo, sobre la confirmación de la posición del tubo de doble lumen con broncofibroscopía si realmente es necesario. Este artículo no niega siempre la importancia de la broncofibroscopía, pero en países desarrollados, ¿no?, donde está a disposición, debe utilizarse el broncofibroscopio. Pero en nuestros países poco desarrollados, pues la probabilidad de encontrarlo en Iquitos, en otros lugares, es un poco difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver la comprobación? Mediante monitoreo de ventilación de la mecánica ventilatoria, vamos a ver estas variables, ¿no?, que son medibles, que vamos a iniciar con la unipulmonar, colocando el volumen corriente generalmente en 6 a 8 mililitros por kilogramos, ver las presiones que no pasen de 30, una presión respiratoria inicial en la ventilación de 12 a 14 por minuto, en una compliance esperada reducida a la mitad de lo que es normal 1 a 0.5, una fracción inicial siempre de oxígeno superior al 80%, una relación inspiración-expiración 1/2, una presión positiva telespiratoria de PIC de 5, pensando en el ensayo PROTOR que se está llevando a cabo hasta el 2025, donde ven estas cifras de PIC no sobrepasen los 5 porque genera una ventilación protectiva adecuada y mantener una forma de curva no aplanada. Son los valores que ya mencioné. Vamos a ver las diferencias entre bipulmonar y unipulmonar, lo que debemos manejar en nuestro ventilador mecánico. Observando estos parámetros hay que ver en primer paso la amplexación, ¿no? Siempre se va a observar la simetría en la ventilación para poder determinar el lado intubado. O sea, el lado que se mueva hacia arriba, se puede decir en palabras no técnicas, va a ser el lado que está insuflando, ¿no?, que tiene ventilación adecuada. Entonces, de forma manual, vamos a ir ventilando uno a uno. Vamos a bloquear el lado bronquial, donde se va a observar el otro lado, el otro pulmón, que se va a estar ventilando y va a poder pasar el neumo vesicular, a diferencia del otro. Cuando se bloquea el traqueal, se va a bloquear generalmente el otro pulmón, ¿no? Y la curva que se va a mantener aplanada. Y bilateral, pues va a observarse que va a ser la sumatoria de las compliance que veamos cuando bloqueamos el lado bronquial y luego cuando bloqueamos el lado traqueal. Y va a haber ya una desviación hacia la izquierda. La otra comprobación es mediante ecografía pulmonar, que se puede ver incluso en obesos. Pues, ¿no?, en la ecografía se va a ver el signo de deslizamiento pulmonar. Cuando el pulmón está ventilado, va a generar un movimiento de esas ondas, y cuando no haya paso de aire, entonces no va a haber movimiento, ¿no? Eso es algo bastante simple, pero hay que tener bastante cuidado también. Esto es también un artículo sobre si el paciente es experto o no en observar con ecografía pulmonar. Esa es una imagen simple de cómo está adecuadamente colocado el tubo de doble lumen, ya sea derecho o izquierdo, y cómo cambia ligeramente en la forma de estos tubos. Las conclusiones es que el gold estándar es la broncofibroscopía. La mala posición y el desplazamiento de estos tubos pueden generar consecuencias potencialmente mortales, y es importante una educación interprofesional. Es esencial para evitar la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes, y es importante que el anestesiólogo pues esté familiarizado con el conocimiento anatómico y los diferentes métodos de comprobación, ¿no?, para confirmar rápidamente la posición precisa del tubo. Eso sería todo. Muchas gracias. Ese es un resumen. Les agradezco su asistencia.